Hola a todos, en la clase de hoy empezaremos a ver los fundamentos del cálculo que necesitaremos en el futuro en nuestro curso de optimización. Específicamente, particularmente, hoy veremos la derivada parcial. ¿Qué es lo que es una derivada parcial? Yo sé que en cursos anteriores ustedes vieron que una derivada parcial era el límite el límite incremental, cuando es incremental tendía a cero, ¿ya? El límite de f de x más h menos f de x partido en h, cuando h tiende a cero, ¿ya? Y a eso se le denomina una derivada, ¿ya? Ahora, ¿qué son las derivadas parciales? Las derivadas parciales es cuando yo tengo funciones de más de una variable, ¿cierto? En las funciones multivariables, cuando yo derivo con respecto a una de las variables, se considera que las demás se mantienen constantes. Y por ende, esto se llama una derivada parcial. La forma de escribir una derivada parcial es la siguiente, ¿ya? Como lo que estoy marcando ahora o como lo que estoy marcando ahora. La derivada parcial de f de x, y con respecto a y es f sub i, o la derivada con respecto a y, de x, y. ¿Ya? Ahora, nosotros entendemos que la derivada es la tasa de cambio infinitesimal de una función, pero eso es una variable. ¿Cómo pasan varias variables? ¿Y cómo es esa interpretación gráfica? Veamos esta diapositiva. ¿Ya? Acá yo tengo una función. ¿Ya? Esta función es bastante parecida a la función, esta función es menos x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Porque esta copa invertida. ¿Ya? Veamos la derivada parcial con respecto a x, ¿cierto? ¿Cómo cambia el valor de la función ante pequeños cambios en x? ¿Cierto? Si yo tomo acá x, x vale a, y x puede valer acá crecer un h, ¿cierto? Entonces acá yo tengo que el cambio en el valor de la función ante pequeños cambios, el cambio en el valor de la función que está dado acá, ¿cierto? Acá, ante pequeños cambios en x, que es lo que sea acá, sigue la línea roja que estoy marcando acá. Esa es la derivada parcial con respecto a x. Ahora, ¿qué pasa con la derivada parcial con respecto a y? Que sería la que está acá. De f a de y, y acá vamos a dejar marcado que esta es de f a de x. ¿Ya? En esta de f a de y pasa exactamente lo mismo que antes. Vamos a marcar acá un crecimiento h en el eje y, que este es el eje y. ¿Cómo cambia el valor de mi función con respecto a cambios pequeños en y? ¿Ya? Si se dan cuenta, cuando yo evalúo en el lado izquierdo cambios con respecto a x, no se producen ningún cambio con respecto a y. Ese y se mantiene constante y yo solo me muevo en este eje. En cambio, cuando yo estoy viendo cambios en el eje y con respecto a y, el eje x se mantiene constante y yo me muevo simplemente en ese sentido. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que cuando yo calculo derivadas parciales, las demás variables se mantienen como constantes. Y la única tasa de cambio que se evalúa es de la derivada que se está analizando. Si yo quisiera, por ejemplo, ver cómo aumentar el valor en z, el eje z es el que está acá, y el que está acá, ¿qué derivada parcial yo preferiría? Y acá está más o menos claro. La derivada parcial que me lleva a crecer en z es la derivada con respecto a y, ¿cierto? Si se fijan acá, la tasa de cambio me lleva a crecer en z. Todo eso es parte súper importante del curso de optimización, ¿ya? Cuando veamos las aplicaciones prácticas de estas derivadas parciales. Por ahora nos vamos a quedar con la interpretación matemática. Y esta es la manera gráfica de ver las derivadas parciales. En este gráfico, en esta hoja lo que tenemos es cómo se escriben las derivadas. Y vamos a ver acá, tenemos tres casos. Tenemos el caso A, el caso B y el caso C. ¿Qué es lo que es el caso A? El caso A yo tengo la primera derivada de esta función de dos variables con respecto a cada una de las variables. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el caso B? El caso B es la segunda derivada de la derivada con respecto a la misma variable. O sea, yo derivo con respecto a x dos veces.
o yo derivo con respecto a y dos veces. Y la forma de escribirlo es siempre arriba al cuadrado, porque estoy derivando dos veces, y abajo se repite las variables. El caso C es cuando yo hago las derivadas cruzadas. Primero derivo con respecto a una variable y luego derivo con respecto a la otra. ¿Ya? Primero derivé acá, en este caso, con respecto a x y luego derivé con respecto a y. Acá yo primero derivé con respecto a y y luego derivé con respecto a x. Ahora es importante, lo vamos a ver más adelante, que estas dos derivadas son equivalentes. El único caso en el que las derivadas siempre tienen que ser iguales es la segunda derivada cuando yo estoy haciendo derivadas cruzadas. Primero con una variable y después con la otra. Para llegar a la segunda derivada, el orden de derivación no influye. Vamos a ver más adelante con un ejemplo. Veamos acá las derivadas parciales de la siguiente función y evaluémoslas en los puntos que están ahí. ¿Ya? Entonces veamos, ¿qué es lo que es f de x? F de x, y es 3x al cubo más x cuadrado y cubo menos 2y cuadrado, ¿cierto? Nosotros ya vimos de cálculo cómo calcular las derivadas de los polinomios, ¿cierto? Veamos. Entonces, perdón. Veamos entonces cómo calculamos f de x, ¿cierto? Cuando calculamos f de x, ¿qué es lo que pasa? Y se mantiene constante. Entonces va a ser 3x cuadrado más 2x y cubo. ¿Y qué pasa con el 2y cuadrado? El 2y cuadrado se considera una constante y no se considera, ¿cierto? Y veamos el f de y. El f de y, el x cubo, es una constante, no se toma. El x cuadrado y cubo va a ser 3x cuadrado y cubo. Y el menos 2y cuadrado va a quedar menos 4y. ¿Cierto? Ahora, evaluémosla en los puntos que nos pidieron. F de x de 2,1, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 3 por 2 al cuadrado más 2 por 2 por 1 al cubo. 3 por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, esto es 4, y 3 por 4 es 12, y 2 por 2 es 4, por 1 al cubo sigue siendo 4, entonces esto vale 16. Y f de y de 2,1 va a ser igual a, tenemos que tomar lo que está acá, va a ser igual a 3 por 2 al cuadrado por 1 al cubo menos 4 por 1. ¿Y esto cuánto va a ser? 3 por 4 por 1 menos 4. 3 por 4 es 12, menos 4 va a quedar 3 por 4 menos 4 va a ser 8. ¿Cierto? Aquí está un poco más ordenado el desarrollo hecho en la lámina anterior. En la lámina anterior hay un pequeño error, dice y cubo, pero el resultado es y cuadrado, ¿cierto? 3x cuadrado y cuadrado, ya que al derivar y al cubo pasa el exponente hacia adelante, tengo 3, y al exponente se le resta 1. 3 menos 1, 2, por lo tanto te queda 3x cuadrado y cuadrado. Lo importante es que cuando yo derivo respecto a una sola variable, la otra variable se comporta como una constante. Por ejemplo, cuando yo derivo con respecto a x, la primera derivada es 3x cuadrado, en la segunda el y se comporta como una constante, por lo tanto el y cubo se mantiene constante y se deriva solo la parte que depende de x. Por eso me queda 2x por la constante y cubo. Y el tercer término solo una constante, ¿ya? Por lo tanto, y tenemos que la derivada de una constante es 0. Por eso no aparece en la derivada parcial con respecto a x. De forma análoga, cuando derivo con respecto a y, el primer término es una constante, por lo tanto su derivada es 0. En segundo caso, derivo esta función, derivo esta parte, considerando x cuadrado una constante, y luego derivo
el tercer sumando. Recordemos cuáles son las segundas derivadas parciales. Las segundas derivadas parciales son 4. F de xx, f de y, f de ix y f de xy, ¿cierto? Ahora, para poder calcular estas derivadas parciales, lo primero que necesitamos es f de x y f de y. ¿Cuánto es f de x? F de x es la derivada de la función con respecto a x. Nosotros ya sabemos que eso es 3x cuadrado más 2x y cubo, ¿cierto? Y f de y va a ser 3x cuadrado y cuadrado menos 4y, ¿cierto? Ahora, con cada una de las primeras derivadas, yo puedo calcular la segunda. F de xx es continuar derivando con respecto a x. ¿Y cuánto me va a dar? Me va a dar 6x más 2y cubo, ¿cierto? Y f de xy es ahora derivar con respecto a y lo que ya derivé con respecto a x. Y esto me va a quedar 6xy cuadrado, ¿cierto? Ahora, de la derivada parcial con respecto a y, puedo obtener f de ix y luego f de y, ¿cierto? Y ahora tengo que derivar con respecto a x lo que ya derivé con respecto a y. ¿Y cuánto me va a quedar esto? Me va a quedar 6xy cuadrado. Y luego derivo con respecto a y por segunda vez y eso me va a quedar 6x cuadrado y menos 4. Si nos damos cuenta, estos dos valores son iguales. Y estos dos valores son iguales siempre. Si ustedes quieren confirmar que están calculando bien una derivada, lo que necesitan hacer es comprobar que las segundas derivadas cruzadas sean iguales. Eso es siempre. Hagamos ver los valores y los cálculos tal como lo hicimos anteriormente. Entonces, en conclusión, las funciones de dos o más variables se pueden derivar con respecto a una de esas variables dejando el resto constante. Cualquier otra variable pasa a ser una constante cuando yo estoy calculando una derivada parcial. Y yo puedo después, una vez que ya derivé con respecto a una variable, tomar esa función y derivarla con respecto a cualquiera de las variables. ¿Ya? Para hacer una derivada de segundo orden, que es la segunda derivada, o incluso cuando vamos a ir más adelante, derivadas que se llaman de orden superior, ¿ya? Que son variables derivadas infinitas. Bueno, en la clase de hoy lo que vimos fue, primero, la derivada, segundo, la interpretación geométrica de la derivada, y luego pasamos a ver, en el tercer caso, en la tercera parte, cómo calcular las derivadas parciales. La guía de hoy es una guía de derivadas parciales. Como siempre, estaré atento a los correos, cualquier solicitud que tenga. Un abrazo y nos vemos mañana.